Vámonos con otra reseña. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Seguimos en este maratón de reseñas, sí, y hoy les voy a platicar de uno de los últimos libros que leí. A ver, tengo sentimientos encontrados, porque he tenido la oportunidad de leer otros libros de la autora. Me estoy refiriendo a Maggie O'Farrell. Ustedes saben que el año pasado Hamnet fue mi libro favorito y que después leí Tiene que ser aquí, que también se colocó en uno de mis libros preferidos de la autora. O sea, los dos que he leído de ella me han encantado. Me han recomendado mucho otros libros, pero honestamente tenía yo muchísimas ganas de leer el último que había salido, o el último que salió, que se llama Retrato de casada, que habla sobre Lucrecia de Medici. Tengo sentimientos encontrados porque, aunque Maggie O'Farrell me gusta mucho, este libro no me gustó tanto. Me cuesta reconocerlo, pero aquí les van mis motivos. Me costó muchísimo engancharme con la historia. Cuando estaba yo aproximadamente en la página 50, dije, ok, me interesa mucho la historia de Lucrecia de Medici, de la que hay muy poca información. Sin embargo, sentía que el libro arrancaba muy lento, a diferencia de otras historias. Ustedes saben que los inicios suelen ser de repente complicados porque hay que empaparse de la historia, de los personajes, entrar en el ambiente, entender el contexto. Decidí seguir. A pesar de que lo comencé hace algunos días, lo puse en pausa y dije, ok, voy a procesar toda esta información y después continúo. Llegó un momento en que dije, ok, no quiero parar, voy a seguir leyendo. ¿Qué pasó? La pluma de Maggie me parece extraordinaria. Siento que esta mujer tiene una capacidad para describir ambientes como pocas autoras a las que he leído últimamente. Me encanta su pluma, me encantan sus descripciones. Sin embargo, siento que en este caso la historia está extremadamente forzada, y les voy a decir por qué. El libro está narrado en dos tiempos. Por un lado, estamos conociendo toda la historia de Lucrecia desde que nace, su familia, su entorno, sus hermanos, su dinámica familiar. Y por otro lado, estamos leyendo la historia también de la misma Lucrecia cuando ya se casa. A esta joven la casan con un hombre que había heredado un ducado. En un inicio, la que se iba a casar con Alfonso no era Lucrecia, era su hermana, pero esta fallece y bueno, de repente Lucrecia entra al quite y decide su familia casarla con Alfonso, duque de Ferrara. La historia es extremadamente lenta y siento que se estira demasiado. Me queda claro que mucho de lo que sucede en torno al personaje sucede en el interior del mismo. Son pocas las cosas que van modificando la historia más allá del sentimiento de esta joven que es diferente a todos sus hermanos, y por ahí cuentan una experiencia de la mamá que se relaciona, o que la mamá relaciona directamente con el carácter de Lucrecia. Creo que el libro no daba para tantas páginas. Creo que la presión de tantos libros anteriores exitosos puso la vara muy alta. Maggie decidió arriesgarse con esta historia que honestamente no terminó de convencerme. Lo terminé porque no quería dejarlo a la mitad, porque es una lectura que voy a compartir con mis clubes. Sin embargo, no fue un libro que yo gozara de la misma manera que lo hice con Hamnet y con Tiene que ser aquí, que fueron dos lecturas que estuvieron en mi mente durante varias semanas. Hamnet, incluso meses, lo recomendé muchísimo porque me parece un libro precioso en todos los sentidos, tanto la historia como en su escritura. Y aunque esa parte no puedo decir que esté completamente alejada del Retrato de casada, sí siento que la historia se quedó muy floja. Es un libro extremadamente lento. Incluso en algunas partes me resultó aburrido. Constantemente me preguntaba cuál era el objetivo de contar una historia de un personaje del que se sabe poco. Se puede ficcionar porque al final eso es lo que hacen los autores con la ficción histórica. Recrear parte
de esos momentos o esos periodos o esas características de los personajes que se desconocen. No creo que en este caso el resultado fuera favorable. Lucrecia es un buen personaje, sí, uno logra empatizar con ella, uno logra sentir toda esta desesperación, toda esta soledad. Hay otro personaje que me gustó mucho, que es el de Emilia, que es su acompañante o su doncella. Sin embargo, durante todo el libro estuve esperando a que ocurriera algo que yo ya sabía que iba a pasar, pero que nunca me sorprendió en su forma, o sea, en cómo lo logra la autora o en cómo lo desarrolla y nos lleva hasta ese punto. Hay un capítulo en particular por ahí, que es el que está relacionado con una tigresa, que me costó mucho trabajo, mucho. Siento que en ese capítulo ella intenta hacer como una similitud entre la jaula en la que está el animal y la jaula en la que vive Lucrecia de Medici. Llegó un momento en que dije, es muy extenso, no lo estoy disfrutando. Al principio me parecía relevante en alguna característica o en algún momento, pero no todo el capítulo, que sentí que se extendió demasiado, y así con varios otros. Por más que se introducen otros personajes que podrían resultar muy interesantes porque tienen aparentemente buenas historias, aunque el autor se las hubiera inventado, no pasan de ahí. Nunca resulta una lectura que emocione. Sí me encanta cómo la dibujan a ella y el ambiente y el lugar en el que vive y la desesperación que siente, pero nada más. Entonces quería hacer este comentario porque suelo recomendarles mucho a esta autora. No creo que sea el mejor libro para acercarse a la obra de Maggie O'Farrell. Recomiendo 100% Hamnet. Recomiendo al 100% Tiene que ser aquí, que me parecen dos historias extraordinarias porque además son muy distintas entre sí. Aquí Maggie retoma un poco la fórmula de Hamnet porque al final es llevarnos hacia el pasado, reconstruir una historia de la que no todo el mundo tiene tanto conocimiento, pero creo que era un personaje muy interesante que se quedó a medias. Entonces, quería yo hacer este comentario al respecto sobre este libro que esperé además con mucha emoción. Tenía yo muchas ganas de hacer esta lectura y me costó. Y en el momento en el que empieza a costarme trabajo conectar con la historia o con los personajes, ahí sí es cuando digo, híjole, esto ya no está funcionando, al menos para mí. Esos eran los comentarios que yo quería hacer al respecto de esta lectura. Está muy bien escrito, sí, también está muy bien traducido. Concha Cerdeñoso es quien ha traducido varios de los libros de Maggie, sobre todo los que están publicados por Libros del Asteroide. Lo que me queda de ver es la historia, más que nada, no el cómo está contada, sino qué es lo que se está contando. Me daba la impresión de que quería que conectáramos con el personaje, con todo el sentimiento. En mi caso no se logró, entonces por eso era que quería yo platicarles un poco sobre este libro que terminé hace un par de días, porque además lo estuve subiendo a mis redes sociales, les hice por ahí algún comentario. Ni siquiera la nota del autor me parece tan interesante en este caso. Y miren que eso suele siempre compensar un poco cuando la historia me queda de ver. La nota del autor, el proceso, cuáles son los descubrimientos históricos que va haciendo, siempre me resultan muy interesantes y ahora no. O sea, desgraciadamente. Entonces, hasta aquí les dejo mis comentarios sobre Retrato de casada de Maggie O'Farrell. Si tienen oportunidad de comenzar a leer a la autora con otro libro, háganlo. Si les gusta la historia, también pueden acercarse a El retrato de casada, pero ojo, lleva otro ritmo completamente. Ahí les dejo, pues, mi opinión para que ustedes sepan si se animan a leerlo o no. Si lo hacen, díganme, y si tienen una opinión distinta a la mía, también, por favor, se los voy a agradecer. Les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, ya saben lo que tienen que hacer. Porfa, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video. Les mando besos, que tengan lindo día. Bye.